Una mujer humilde limpiaba el suelo brillante de una mansión, hasta que dos niños de traje se acercaron y dijeron: ¿puedes fingir que eres nuestra mamá, solo por hoy? Ella sonrió, sin imaginar que esa mentira inocente haría temblar el corazón del millonario que la empleaba y cambiaría el destino de toda una familia. Antes de seguir con esta historia, suscríbete y acompáñanos. Déjanos tu like, porque lo que viene no solo se ve, se siente. El bullicio del colegio estallaba como un enjambre de risas y gritos infantiles. Globos de colores flotaban sobre el patio decorado con guirnaldas, mesas con cupcakes y padres grabando cada instante en sus teléfonos. Santiago Rivas, de 7 años, apretaba con fuerza la mano de su hermano Mateo. Ambos observaban en silencio cómo los demás niños posaban junto a sus mamás para la foto familiar. Las maestras llamaban uno por uno. Los flashes se sucedían como pequeñas descargas de felicidad ajena. Santiago Rivas y... La voz de la maestra vaciló al mirar la hoja. Mateo Rivas. El silencio se hizo incómodo. Los gemelos no se movieron. Santiago tragó saliva. Mateo bajó la cabeza. ¿Y su mamá?, preguntó inocentemente una niña, con un globo rosado atado a la muñeca. Los murmullos comenzaron como un eco leve. Una madre cuchicheó: esos son los hijos del empresario Rivas, el millonario. La madre murió, pobrecitos. Sí, pero él nunca viene, respondió otra sin bajar la voz. Mateo apretó los labios. Las lágrimas se le escapaban antes de poder contenerlas. Santiago, más fuerte pero igual de roto, lo tomó del brazo. En ese instante, entre el ruido y las miradas, vio a una mujer de uniforme azul y cabello recogido que barría cerca de los baños. Camila, la limpiadora. Ella los había saludado muchas veces con dulzura en los pasillos, sin saber que era el único gesto cálido que recibían en días enteros. Santiago se acercó corriendo. «Señorita Camila». La voz le tembló, pero había algo desesperado en su tono. «¿Puede ayudarnos?». Ella dejó el escobillón. «¿Qué pasa, mi amor? Nos están pidiendo a mamá para la foto». Mateo sollozaba. «¿Puede fingir que es usted? Solo por hoy, por favor». Camila se quedó helada. El tiempo pareció detenerse entre el olor a pintura fresca y risas ajenas. «No, no, eso no está bien», murmuró al principio. Pero al ver sus caritas suplicantes, comprendió que se trataba de un pedido del alma, no de un juego. «Solo un momento», susurró temblando. «Pero no le digan a nadie, ¿sí?». Los niños asintieron, sonriendo con alivio. Camila se agachó, se limpió las manos en el delantal y los abrazó con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. El fotógrafo levantó la cámara. Los flashes estallaron y Alejandro Rivas llegó justo entonces. Su auto negro se detuvo frente al portón. Venía directo del aeropuerto, con la corbata suelta y ojeras marcadas. Apenas bajó, vio la escena. Sus hijos riendo, abrazados a una mujer con uniforme de limpieza, mientras la maestra los presentaba como la familia Rivas. Por un instante no supo qué sentir. Algo en su pecho se endureció. Caminó despacio sin apartar la vista. Camila lo vio. Se puso de pie al instante, avergonzada. «Yo... lo siento, señor», balbuceó. «Fue un malentendido. Ellos...». Alejandro levantó la mano, sin decir palabra. Su mirada iba de ella a los niños, que ahora parecían petrificados. Mateo escondió la cara contra el vestido de Camila. Santiago, con voz débil, dijo: «No queríamos que te enojaras, papá. Solo queríamos una mamá por la foto». El silencio fue tan denso que se podía oír el crujido de los globos al reventar. Alrededor, los padres fingían no mirar. Alejandro respiró hondo. Tenía los ojos húmedos, aunque no lo admitiría. «Vámonos», dijo finalmente, con voz contenida. Tomó de la mano a sus hijos, pero antes de salir, giró hacia Camila. «Gracias», murmuró, apenas audible. Camila solo asintió, sin poder responder. De regreso en la mansión, el aire olía a perfume caro y vacío. Los niños subieron en silencio a sus habitaciones. Alejandro quedó solo en el salón, mirando el gran retrato de su esposa fallecida sobre la chimenea. El reflejo de las luces sobre el marco dorado lo cegó un momento. Abrió el cajón de su escritorio. Dentro, cuidadosamente doblados, estaban los dibujos de Santiago y Mateo. Garabatos coloridos donde aparecía un hombre alto, dos niños sonrientes
y una figura femenina de vestido rojo. La madre que ellos aún imaginaban. Los dedos de Alejandro temblaron al rozar uno de los papeles. Era el dibujo más reciente. Él, los niños y Camila. Su primer impulso fue romperlo. No lo hizo. Se quedó mirando la hoja, atrapado en una contradicción que lo desgarraba. Enojo, culpa, ternura y algo nuevo que no sabía nombrar. Afuera, los faroles del jardín se encendieron. En el piso superior se escuchó un leve sollozo infantil. Alejandro se pasó la mano por el rostro. Por primera vez en años se sintió pequeño dentro de su propia casa. Cerró el cajón, pero la imagen de Camila, con los niños entre los brazos, seguía ardiendo detrás de sus párpados. Y en algún rincón del corazón que creía muerto, algo empezó a moverse. El auto se deslizó por el camino empedrado que conducía a la mansión Rivas. Las luces del jardín se encendieron automáticamente, iluminando los cipreses perfectamente alineados y la fachada blanca, impecable, casi clínica. Alejandro apagó el motor. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj de pulsera. Desde la parte trasera, los niños no hablaban. Mateo se había quedado dormido con la cabeza recostada en el hombro de su hermano, y Santiago, despierto, miraba por la ventana con los ojos muy abiertos, como si el paisaje le resultara ajeno. Alejandro se quedó observándolos unos segundos antes de salir. Abrió su puerta, inhaló profundamente y rodeó el auto para abrirles la suya. «Ya estamos en casa». Su voz sonó extraña, ajena incluso para él. Santiago bajó despacio, ayudando a su hermano a caminar. Los tres entraron juntos al vestíbulo. El mayordomo se acercó enseguida. «Buenas noches, señor. ¿Desea que sirvan la cena?» «No, que los niños se acuesten». «¿Y usted?» Alejandro no respondió. Subió las escaleras sin mirar atrás. El dormitorio principal estaba en penumbra. Bastó con que encendiera la lámpara de la mesa de noche para que el aire se llenara de esa luz amarilla que revelaba más soledad que calor. Sobre el tocador aún se mantenía el perfume de su esposa, Isabel, el mismo frasco medio vacío que nadie se atrevía a tocar. Llevaba 3 años sin ella, pero el cuarto seguía intacto. Los cojines con bordes dorados, las fotos enmarcadas, el vestido colgado detrás de la puerta. Era como si la casa, por decisión propia, se hubiera negado a aceptar la muerte. Alejandro se detuvo frente al espejo. El reflejo le devolvía a un hombre que no se reconocía. La corbata suelta, la mirada cansada, el gesto duro de quien ha olvidado cómo hablar con ternura. Recordó el momento en que la perdió. Un accidente estúpido, un giro del destino que ni el dinero pudo evitar. Cerró los ojos y por primera vez en meses permitió que el recuerdo lo golpeara de lleno. Había llovido aquella noche. Isabel salía del hospital donde trabajaba cuando el auto derrapó. Él no estaba ahí. Estaba en una reunión de negocios, discutiendo números, firmando papeles. Cuando lo llamaron, ya era tarde. A veces pensaba que la culpa lo había vuelto eficaz. Trabajar sin pausa era su forma de no pensar. Pero hoy, después de la escena en el colegio, ese mecanismo había fallado. Cruzó el pasillo hasta la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta. La luz de la lámpara infantil, una luna de plástico azul, iluminaba los dibujos pegados en la pared. Soles, animales torcidos, figuras familiares de palitos. Santiago dormía con el ceño fruncido. Mateo, abrazando un muñeco viejo. Alejandro se acercó y les acomodó las mantas. Un gesto torpe, casi inseguro, como si temiera despertar algo que no sabría manejar. De repente, Mateo murmuró dormido. «Mamá». La palabra le cortó el aire. Se quedó quieto, escuchando la respiración acompasada de los niños. Sintió que el pecho se le apretaba de una manera extraña, casi física. Bajó las escaleras despacio y entró a su despacho. El reloj marcaba las 11:30. El sonido del segundero se mezclaba con el zumbido del aire acondicionado, creando un ritmo hipnótico, vacío. Abrió el cajón donde había dejado el dibujo. Lo extendió sobre el escritorio. La hoja, arrugada en una esquina, mostraba aquella imagen absurda y dolorosa. Él, sus hijos y la empleada de limpieza, con una sonrisa cálida, dibujada con crayón rojo. Sus hijos habían agregado un corazón sobre su cabeza, no sobre la suya, sobre la de ella. Pasó los dedos por el papel como si pudiera borrar ese trazo,
pero solo consiguió mancharse de color. Recordó la expresión de Camila en el colegio, confundida, avergonzada, pero también protectora, instintiva. Esa mujer, pensó, había hecho más por sus hijos en un minuto que él en años enteros. El ruido de un trueno lejano retumbó fuera. La tormenta que se avecinaba parecía una metáfora demasiado obvia, pero no por eso menos cierta. El viento agitó las cortinas y Alejandro se acercó a cerrar la ventana. El reflejo de la lluvia en los cristales parecía un llanto silencioso de la casa misma. Dejó el dibujo a un lado y sacó el resto de los papeles que había acumulado allí. Dibujos de cuando Isabel aún vivía, hojas amarillas, palabras torpes escritas con letra infantil. En una de ellas, Santiago había dibujado una familia de 4, papá, mamá, él y Mateo, todos tomados de la mano. Esa hoja tenía fecha, el día del accidente. El corazón de Alejandro se hundió. Se sirvió un whisky sin hielo. El líquido ámbar brilló bajo la lámpara. Se recostó en el sillón de cuero, mirando el techo alto y las molduras que se perdían en la oscuridad. Tenía todo lo que cualquiera podría envidiar. Una empresa sólida, una mansión, empleados, cuentas, coches. Y aún así, la casa sonaba hueca, como si cada pasillo amplificara su fracaso. Le vino a la mente la voz de Isabel, una de sus últimas discusiones. Ellos no te necesitan como empresario, Alejandro. Te necesitan como padre. Entonces no lo entendió, o no quiso entenderlo. Ahora, esas palabras eran un eco que se colaba entre las paredes, repitiéndose hasta doler. Dejó el vaso sobre la mesa y sin saber por qué encendió la tablet que siempre usaba para revisar informes. En lugar de correos o balances, abrió el álbum de fotos. Había cientos de imágenes de viajes, recepciones, reuniones y apenas unas pocas de los niños. En todas Isabel sonreía. Él en cambio parecía ausente, siempre mirando a otro lado, como si ya estuviera entrenando para vivir sin ella. El reloj marcó la 1 de la madrugada cuando subió nuevamente. Pasó por el cuarto de los niños. En el suelo, junto al escritorio pequeño, había una hoja nueva. Santiago la había dejado sin pegar aún. Era un dibujo simple, 2 casas, una grande, con ventanas cerradas, otra pequeña, con una luz amarilla saliendo por la puerta. En la grande, las figuras estaban tristes. En la pequeña sonreían. No necesitaba más explicación. Apagó la lámpara y salió despacio. Mientras bajaba las escaleras, sintió el frío del mármol bajo los pies descalzos. Cada paso resonaba como una sentencia. Se detuvo frente al retrato de Isabel una vez más. La luz de la tormenta iluminaba su rostro en la pintura. «¿Qué harías tú?», susurró. No hubo respuesta. Solo el crujido de las ramas fuera. El reloj dio las 2. Alejandro se dirigió al despacho, tomó el dibujo de Camila y los niños y lo guardó otra vez en el cajón. Antes de cerrarlo, lo miró una última vez. Esa sonrisa dibujada, infantil, se le quedó grabada en la mente. Subió a su habitación. La cama, demasiado grande para un solo cuerpo, le pareció un campo vacío. Apagó la luz. En la oscuridad, el eco de la palabra mamá seguía latiendo en su cabeza, como un tambor suave pero insistente. Cerró los ojos con el rostro vuelto hacia el lado del colchón donde Isabel solía dormir. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en trabajo. Pensó en los niños y en la mujer del uniforme azul, la que había sostenido lo que él dejó caer. Aferrado a esa imagen, el sueño lo venció lentamente. La tormenta continuó afuera, golpeando los ventanales de una casa que por dentro seguía tan muda como un mausoleo. El reloj del pasillo marcaba las 6 cuando Camila abrió los ojos. El sonido de la lluvia fina golpeando el techo la hizo incorporarse con un sobresalto. En la habitación contigua, su abuela respiraba con esfuerzo. Ese sonido débil y constante era lo primero que escuchaba cada mañana. Encendió la estufa pequeña, colocó una olla y preparó café con canela. El vapor llenó la cocina empapando el aire con olor a hogar. «Abu, el café ya está listo», dijo en voz baja. Doña Eulalia apareció envuelta en una manta. «Te levantas antes del sol, mija». «Si no salgo temprano, el bus se llena», respondió Camila sirviéndole una taza. La anciana la observó con ternura.
Eres igual que tu madre, siempre corriendo y siempre soñando. Camila sonrió sin responder. No tenía tiempo para soñar. Terminó su café, se colocó el uniforme azul oscuro y recogió el cabello en un moño firme. Tomó su cartera, el pase del bus, un sobre con los recibos y su medalla de San Rafael, que colgaba como un pequeño amuleto. Antes de salir, besó a su abuela en la frente. «No te olvides de las pastillas. Y tú no te olvides de sonreír», dijo Eulalia. El bus avanzaba entre calles húmedas y baches. Camila se sentó junto a la ventana. Observaba cómo el barrio modesto quedaba atrás y los edificios crecían a medida que se acercaba al colegio privado donde trabajaba. Siempre le llamaba la atención ese cambio. El gris de las paredes pintadas con grafitis se transformaba en jardines y rejas brillantes. Al llegar, saludó al guardia con su sonrisa habitual. «Buenos días, don Julio». «Buenos días, señorita Camila. Ya pensábamos que la lluvia la iba a atrasar». Dentro del colegio, el olor a desinfectante y tiza le resultaba familiar, casi reconfortante. Encendió las luces, ordenó pupitres, barrió pasillos. Su cuerpo se movía con ritmo automático, pero su mente flotaba lejos. Aún pensaba en lo que había pasado el día anterior, en el abrazo de aquellos niños que apenas conocía. A media mañana, mientras limpiaba las escaleras, escuchó pasos apresurados. Era Luz, su compañera de trabajo, con un trapeador en la mano y expresión intrigada. «Camila, te buscan en la oficina del director», dijo con tono conspirativo. «¿A mí?», preguntó sorprendida. «Sí, la secretaria dijo que es importante». Camila dejó el balde, se limpió las manos en el delantal y caminó por el pasillo. Sentía el corazón acelerado. Ella nunca se metía en problemas. Golpeó la puerta y la secretaria la invitó a pasar. «Señorita Duarte, acaba de llamar el señor Rivas», dijo la mujer sin rodeos. Camila se quedó inmóvil. «¿El papá de Santiago y Mateo?» «Exactamente. Preguntó por usted». «¿Por mí? ¿Por qué?» «No lo dijo. Solo pidió su número y a qué hora sale». Camila asintió lentamente. «Gracias», susurró antes de salir. Caminó hasta el patio con el pulso acelerado. El nombre Rivas resonaba en su cabeza. ¿Sería por lo que pasó en la fiesta? Recordó el momento exacto, los niños suplicando, el abrazo, las miradas curiosas, un gesto inocente que, ahora lo comprendía, podía costarle el trabajo. Durante el almuerzo, apenas probó bocado. Luz se le quedó mirando. «¿Qué te pasa, niña? Estás blanca». «Nada, solo…» me llamó el señor Rivas. «¿Ese señor tan serio?». Camila asintió. «Dice que quiere hablar conmigo». «Ojalá sea para darte las gracias», dijo Luz, aunque su tono no sonó convencido. Camila sonrió sin ganas. Por dentro, una inquietud creciente la acompañó hasta el final de la jornada. A las 4, el cielo se había vuelto plomo. Camila salió del colegio, ajustándose la bufanda. Miró su celular viejo una y otra vez. Nada. Esperó en la parada mientras el viento arrastraba hojas mojadas por la calle. El bus tardó en llegar. Cuando por fin subió, se sentó junto a la ventana empañada. Las luces de la ciudad se reflejaban difusas en el vidrio. Pensó en los niños, en sus caritas cuando la abrazaron, y un calor extraño le recorrió el pecho. Solo fueron unos segundos, se dijo, pero parecían necesitarlo tanto. Suspiró. Tal vez el padre solo quería agradecer o pedir explicaciones. Ambas cosas la ponían nerviosa. Llegó a su casa pasadas las 7. Doña Eulalia la esperaba en el sillón, envuelta en la manta de flores. «¿Cómo te fue, hija?» «Tranquilo, lo de siempre». Camila le dio un beso y fue directo a la cocina. Encendió la estufa, calentó sopa y sacó pan del día anterior. Mientras cenaban, el teléfono vibró sobre la mesa. Ella lo miró y se congeló. Número desconocido. Atendió con el corazón latiendo fuerte. «¿Hola? ¿La señorita Camila Duarte?» La voz era grave, pausada. «Sí, habla Alejandro Rivas. Lamento llamarla a esta hora». Camila se enderezó en la silla. «No se preocupe, señor. Buenas noches. Quisiera reunirme con usted mañana. Es sobre lo ocurrido en la escuela». «Ah, claro. ¿A qué hora?» «A las 10, en mi oficina». «Entendido». «Gracias, señorita Duarte. Buenas noches». El silencio que siguió fue largo. Camila bajó el teléfono y miró a su abuela. «Era él», dijo, casi sin voz. «¿Y qué quería?»
Verme mañana. ¿Y vas a ir? Sí, no tengo opción. Esa noche no pudo dormir. El ruido del agua goteando del techo marcaba el paso lento del tiempo. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de los niños. Algo dentro de ella intuía que esa llamada iba a cambiarlo todo, aunque todavía no supiera cómo. Se giró en la cama, tomó la medalla de San Rafael entre los dedos y murmuró: «Que salga bien, por favor». Aferrada a esa oración, esperó al amanecer. El reloj marcaba las 9:55 cuando Alejandro dejó su pluma sobre la mesa. La oficina, amplia y de ventanales altos, parecía un museo del orden. Todo simétrico, impecable, sin una huella fuera de lugar. Él, sin embargo, no podía estar quieto. Había repasado 3 veces lo que iba a decir y, aún así, no encontraba las palabras correctas. Golpearon la puerta. «Señor Rivas, ha llegado la señorita Duarte», anunció su asistente. «Hágala pasar», dijo intentando sonar natural. Camila entró con pasos cortos, el bolso apretado contra el pecho. Su presencia contrastaba con el entorno elegante, uniforme azul oscuro, cabello recogido y una serenidad nerviosa en los ojos. «Buenos días, señor», dijo con respeto. «Buenos días. Siéntese, por favor». Ella se acomodó apenas en el borde de la silla. Alejandro la observó un instante antes de hablar. «No quiero tomarle mucho tiempo. Solo la he llamado para agradecerle lo que hizo por mis hijos». «No fue nada, señor», respondió Camila. «Los niños estaban tristes. Eso es todo. Aún así, lo aprecio». Él bajó la mirada. Fue un gesto necesario. Un silencio breve llenó la sala. Camila jugueteó con la medalla que llevaba al cuello. Alejandro la notó, y sin saber por qué, esa pequeña acción le pareció más humana que todo lo que lo rodeaba. «Si necesita una recomendación, puedo ayudarla», dijo él, buscando volver al terreno formal. «Gracias, pero no es necesario. Solo hice lo correcto». La puerta se abrió de pronto. «¡Papá!», gritó una voz infantil. Santiago y Mateo irrumpieron en el despacho antes de que alguien pudiera detenerlos. «¡Camila!», corrieron hacia ella y la abrazaron con entusiasmo. Ella los recibió con sorpresa. «Niños, ¿qué hacen aquí?» «Vinimos con papá», dijo Santiago. «Y te encontramos». Alejandro se levantó, incómodo. «Estamos en medio de algo, chicos». Pero los gemelos ni lo escucharon. Mateo, con voz bajita, preguntó: «¿Vas a venir a casa otra vez?» Camila titubeó. «No, cariño, solo vine a hablar con tu papá». Santiago frunció el ceño. «Nosotros queremos que te quedes». Alejandro los miró. El tono de su hijo lo desarmó por dentro. Camila intentó apartarse, pero ellos se aferraron más fuerte. Por un instante, el despacho dejó de ser un lugar frío y se llenó de un calor suave, casi familiar. Él respiró hondo. «Está bien», dijo finalmente. «Pueden quedarse un momento». Los niños se miraron y sonrieron. Camila, confundida, apenas murmuró un «gracias», que él fingió no oír. Cuando la risa infantil se calmó, Alejandro habló con tono más sereno. «Si a ustedes les gusta tanto estar con la señorita Duarte», hizo una pausa. «Quizá podríamos encontrar una manera de que los visite». Camila alzó la vista sorprendida. «¿Visitar su casa?» «Sí, podría ayudarlos con tareas, acompañarlos algunas horas». «No quiero incomodar, señor». «No lo hará», replicó él, más rápido de lo que esperaba. «Ellos la necesitan». Los gemelos asintieron, entusiasmados. Camila los miró, indecisa. «De acuerdo», dijo al fin, «pero solo si prometen portarse bien». «¡Prometidsa!», gritaron a coro. Alejandro no pudo evitar sonreír. Era leve, casi imperceptible, pero real. Hacía tanto que no se sentía parte de algo tan sencillo. Al despedirse, los niños corrieron a abrazarla una vez más antes de que ella entrara al ascensor. Alejandro los observó en silencio, con las manos en los bolsillos. Cuando las puertas se cerraron, quedó una quietud extraña en el aire, como si algo invisible hubiera cambiado de lugar. Regresó a su escritorio. El reflejo de la ciudad en el vidrio era gris, lejano. Los niños jugaban en el pasillo, y por primera vez su risa no le pareció ruido. Era vida. Apoyó las manos sobre la mesa y exhaló despacio. No entendía del todo por qué, pero sentía que aquella mujer, con su voz tranquila y su mirada limpia, había dejado algo encendido en ese espacio
donde hasta hacía poco solo había silencio. El portón de hierro se abrió con un sonido lento y metálico. Camila avanzó con paso contenido por el sendero que atravesaba el jardín de la mansión Rivas. Era una mañana clara, de esas que parecen demasiado limpias para ser reales. El césped recién cortado, las fuentes encendidas, el olor a jazmín. Todo lucía impecable, tan impecable que daba miedo tocarlo. El mayordomo la recibió en la puerta. «Buenos días, señorita Duarte. El señor Rivas la espera en el estudio». Camila asintió y entró, sintiendo como el aire frío del interior la envolvía. Cada rincón brillaba, nada fuera de lugar. Era otro universo. Los niños bajaron corriendo las escaleras antes de que ella pudiera llegar al despacho. «¡Camila!», gritaron los dos al unísono. Santiago le mostró un dibujo. Mateo la abrazó directo a la cintura. «¿Viniste?». Camila se agachó para quedar a su altura. «Les prometí que lo haría, ¿no?». Alejandro apareció detrás, serio, impecable como siempre en su traje oscuro. «Buenos días», dijo. Camila se levantó de inmediato. «Buenos días, señor. Pueden jugar con ella en el jardín», indicó a sus hijos. «Yo tengo llamadas». Santiago lo miró con timidez. «¿Vas a venir después, papá?». «Si termino temprano». La frase cayó con el peso de una rutina conocida. Camila notó el leve descenso en los rostros de los niños. «Bueno», intervino, «entonces vamos a hacer que el jardín se vea aún más bonito para cuando tu papá salga. ¿Qué les parece?». Los gemelos asintieron, animándose otra vez. El jardín era enorme, con un rosalero en el centro y un columpio que parecía nuevo, aunque nadie lo usaba. Camila se quitó el suéter, se arremangó y ayudó a los niños a recoger hojas secas. Mateo reía cada vez que el viento le despeinaba el flequillo. Santiago trataba de hacer montañas con las hojas. «Mira, parece una fogata», dijo él. «Entonces habrá que vigilar que no se encienda», respondió Camila sonriendo. Alejandro los observaba desde la ventana de su estudio. Debía concentrarse en una videollamada, pero no podía. El sonido de las risas se colaba por el ventanal, un sonido tan poco habitual que al principio lo confundió. Era risa verdadera, no forzada, no de cortesía. Sus hijos por fin sonaban felices, y esa alegría lo conmovía, y al mismo tiempo lo incomodaba. Durante meses había intentado llenar el vacío de Isabel con juguetes, viajes, regalos. Nada funcionó. Ahora esa mujer, con su uniforme sencillo y sonrisa franca, parecía haber logrado lo imposible en cuestión de horas. La contradicción lo atravesó. Orgullo y un leve, inexplicable celos. A media tarde, los niños insistieron en que Camila se sentara con ellos para merendar. La cocinera les preparó limonada y galletas, y los tres se instalaron en la terraza. Mateo hablaba sin parar, sobre la escuela, sobre un perro que quería tener, sobre cómo Camila limpiaba más rápido que un tornado feliz. Ella se reía de sus ocurrencias. Santiago, más callado, la observaba con una expresión de calma que rara vez tenía. Alejandro se acercó sin ser visto, deteniéndose en la puerta. Escuchó a Mateo decir: «¿Sabes qué, Camila? Cuando tú estás aquí, la casa no suena vacía». Ella lo miró sorprendida. «¿Vacía?». «Sí, antes sonaba hueca, como un cuarto grande donde nadie vive». Alejandro sintió una punzada. No entró. Se dio media vuelta y volvió a su estudio. Cerró la puerta con suavidad, pero las palabras del niño quedaron flotando dentro de él como un eco imposible de apagar. Cerca del atardecer, Camila ayudó a los gemelos a guardar los juguetes. «¿Ya te vas?», preguntó Santiago con tono triste. «Sí, pero vuelvo mañana». «¿Promesa?». «Promesa». Alejandro apareció entonces, con el saco colgado del brazo. «Puedo pedir que la lleven», ofreció. «No se preocupe, señor. Prefiero tomar el bus. No es seguro a esta hora». «He ido y venido muchas veces», respondió ella amable pero firme. Durante un momento sus miradas se cruzaron. No había desafío, solo respeto. Y detrás de ese respeto, una leve curiosidad mutua. Él la observó marcharse, con los niños saludando desde la puerta. Cuando el portón se cerró, el jardín volvió a quedar en silencio. Pero no era el mismo silencio. Había cambiado algo invisible, imperceptible, pero real. Esa noche, Alejandro cenó con sus hijos en el comedor principal, algo que no hacía desde hacía meses. Los escuchó hablar de su día,
de cómo Camila los había hecho reír, de la competencia de quién limpiaba más hojas. Él sonreía sin darse cuenta. Parece que se divirtieron, dijo. Mucho, respondió Mateo. Camila dijo que mañana nos enseñará un juego nuevo. Alejandro asintió. Entonces será un buen día. Cuando los niños subieron a dormir, se quedó un momento solo mirando las copas vacías sobre la mesa. Le vino a la mente la voz de Isabel. Ellos no te necesitan perfecto, te necesitan presente. Por primera vez entendió lo que ella quería decir. Antes de subir a su habitación, pasó por el ventanal del salón. Afuera, el jardín iluminado parecía otro lugar. Recordó a Camila allí, riendo con los niños bajo el sol, las hojas cayendo como lluvia dorada. Esa imagen, simple y cálida, lo acompañó más de lo que quiso admitir. Subió las escaleras y se detuvo frente a las puertas cerradas del cuarto de sus hijos. Escuchó sus respiraciones tranquilas. Sonreían incluso dormidos. Supo entonces que algo había empezado a moverse dentro de esa casa inmensa y muda. Algo parecido a la vida. La mañana era clara y tibia, con una luz suave que entraba por los ventanales del comedor. Camila llegó puntual, como cada día desde que Alejandro la contrató. El mayordomo la saludó con una cortesía que empezaba a volverse habitual. «Los niños están en el jardín, señorita Duarte». «Gracias», respondió ella, dejando su bolso sobre una silla. Los pasos de Santiago y Mateo resonaban en el pasillo antes de que aparecieran corriendo. «¡Camila!», gritaron los dos a la vez. Santiago traía en la mano un rompecabezas a medio armar. Mateo sostenía un avión de papel. «Hoy queremos que juegues con nosotros dentro», dijo el mayor. «Afuera hace mucho sol». Camila rió. «Muy bien, pero solo si después me ayudan a ordenar». Se instalaron en la alfombra del salón principal, rodeados de piezas de colores. Camila se arrodilló entre ellos, paciente, explicándoles cómo encajar las esquinas. Los niños hablaban sin parar, como si temieran que el día terminara antes de poder contarlo todo. A cada palabra, la casa parecía perder un poco de su antigua frialdad. Alejandro, desde su estudio, los escuchaba sin querer. El sonido de las risas se colaba por la puerta entreabierta. Intentó concentrarse en un informe, pero no pudo. Finalmente, se levantó, tomó una carpeta cualquiera y salió. Se detuvo en el pasillo, apenas visible, observando la escena. Camila inclinada sobre el rompecabezas, los niños atentos, el sol reflejándose en el piso. No dijo nada. Solo los miró durante unos segundos antes de regresar a su escritorio. Allí, abrió uno de los cajones para guardar los papeles. Dentro estaban los dibujos que solía esconder. Sus dedos rozaron el borde de una fotografía que no recordaba haber guardado allí. Isabel, sosteniendo a los bebés, con una sonrisa luminosa. Alejandro cerró el cajón de golpe, como si el recuerdo lo hubiera mordido. Más tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Camila entró al estudio para dejar un cuaderno de tareas. No había nadie. La puerta estaba entornada, y sobre el escritorio, un vaso con agua medio vacío y papeles apilados. Ella avanzó despacio, dejando el cuaderno en una esquina, cuando un ligero movimiento del aire hizo que uno de los cajones quedara entreabierto. Por instinto, se agachó a cerrarlo, y fue entonces cuando vio la fotografía. Una imagen antigua, con bordes gastados. La mujer de la foto, hermosa de sonrisa serena, tenía en brazos a dos bebés idénticos. Camila se quedó inmóvil. Reconoció al instante los ojos de Santiago y Mateo, esa misma mirada dulce. No debió mirar más, lo sabía, pero algo la detuvo. El amor que irradiaba aquella escena era tan evidente que dolía. Colocó la foto de nuevo con cuidado, sin tocar nada más. El aire del despacho se volvió más pesado, como si el recuerdo aún habitara allí. El resto del día Camila no pudo dejar de pensar en la imagen. Comprendió sin necesidad de preguntar el peso que Alejandro cargaba. Había en él una distancia que no venía de la soberbia, sino del miedo. Miedo a revivir lo perdido, a mirar de frente la herida. Esa noche, mientras ayudaba a los niños a ordenar sus juguetes, los observó con ternura. «¿Saben?», dijo, «sus dibujos son cada vez más bonitos, porque tú nos ayudas», respondió Mateo orgulloso. «No, yo solo los miro trabajar. Todo lo hacen ustedes». Santiago levantó la vista. «¿Por qué mi papá nunca juega?». La pregunta cayó sin malicia,
pero Camila sintió cómo el silencio la envolvía. A veces los adultos olvidan cómo hacerlo, dijo despacio, no porque no quieran, sino porque están tristes. ¿Mi papá está triste?, insistió Mateo. Ella sonrió sin responder directamente. Quizá un poco, pero ustedes pueden recordarle cómo se hace para reír. Los niños se miraron cómplices, y en ese instante Camila decidió algo que no dijo en voz alta. Iba a ayudarlos a recuperar a su padre. Al día siguiente, llevó consigo una idea sencilla. Durante el almuerzo, los niños empezaron a hablar de juegos de su infancia. Camila, entre risas, les propuso escribir una lista de cosas felices. ¿Cosas felices?, preguntó Santiago. Sí, todo lo que les gustaría hacer con su papá, aunque sea una sola vez. Los gemelos se entusiasmaron. En una hoja grande escribieron: 1. Hacer un picnic. 2. Ver una película con palomitas. 3. Volar un papalote. 4. Que papá nos cuente un cuento. Camila dobló la hoja con cuidado y la guardó. Por la tarde la dejó discretamente sobre el escritorio de Alejandro, entre sus papeles. No escribió nota alguna. Sabía que, si él la encontraba, entendería el mensaje sin necesitar explicaciones. Esa noche, mientras salía de la casa, volvió a pasar frente al despacho. La luz estaba encendida. Alejandro, sentado, tenía la hoja en la mano. No se dio cuenta de que ella lo observaba desde el pasillo. Él leía una y otra vez esas letras torcidas, hasta que finalmente apoyó los codos en la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Camila siguió su camino sin hacer ruido. En la puerta se detuvo un instante y miró el cielo oscuro sobre el jardín. El viento movía las ramas y por un momento le pareció escuchar risas lejanas. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que algo en ese hogar empezaba a sanar. Y aunque nadie le había pedido que lo hiciera, se prometió a sí misma continuar con ese propósito callado, devolverle a esos niños el padre que merecían. La mañana comenzó con una tranquilidad engañosa. En la mansión Rivas, el sol entraba por los ventanales, iluminando los pasillos recién lustrados y el aroma de pan tostado que venía de la cocina. Santiago y Mateo corrían por el comedor con risas que ya eran parte natural del ambiente. Camila terminaba de servirles jugo cuando el sonido de un motor se oyó afuera, más grave y decidido que de costumbre. El mayordomo cruzó el salón con paso rápido y pocos segundos después, un auto negro se detuvo frente al pórtico. De él bajó una mujer alta, de traje beige y gafas oscuras. Sus tacones resonaron contra el mármol como una advertencia. ¿Anunció su visita, señora?, preguntó el mayordomo. No necesito anunciarme, respondió ella con una sonrisa fina. Soy Valeria Montenegro. Alejandro levantó la vista del escritorio cuando escuchó el golpe firme en la puerta. «Pasa», dijo, distraído. La puerta se abrió, y la voz que escuchó lo congeló por un segundo. «Vaya, sigue sin cambiar la contraseña del ascensor privado». Valeria entró con un perfume que le trajo recuerdos y cierta incomodidad. «No esperaba verte», dijo él. «Ya me di cuenta». Se quitó las gafas lentamente. «Vine a dejarte algo». Colocó sobre la mesa una carpeta de piel. «Es el informe del proyecto inmobiliario en el que trabajamos juntos, ¿recuerdas? Pensé que la empresa ya no estaba en tus manos». «Así es, pero aún tengo participación, y creí que querrías saber cómo terminó». Alejandro la miró. Estaba igual de impecable que siempre, pero su sonrisa tenía un filo que no recordaba. «Gracias», dijo él con tono neutro. «No me agradezcas todavía». Se inclinó ligeramente sobre el escritorio. «Hay algo más». Antes de que pudiera responder, una carcajada infantil se coló desde el jardín. Valeria ladeó la cabeza. «¿Eso fue una risa?» «Mis hijos». Alejandro intentó disimular una leve sonrisa. «Están afuera». «¿Con quién?», preguntó ella con una curiosidad apenas disimulada. «Con alguien que los cuida». Valeria entrecerró los ojos. ¿Alguien? Qué misterioso suena eso. Camila entró en la sala en ese momento, con las manos manchadas de témpera azul y una sonrisa que se apagó al ver a la desconocida. «Disculpe, señor», dijo sin atreverse a mirar a Valeria. «Los niños terminaron su dibujo y preguntan si pueden mostrarlo». Valeria giró lentamente, escaneando a Camila de arriba abajo. El contraste entre ambas era casi cinematográfico. Una mujer con vestido sencillo, el cabello atado en un moño apurado,
frente a otra vestida como si la elegancia fuera su segunda piel. ¿Y tú eres?, preguntó Valeria, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Camila Duarte, señorita, respondió ella firme pero respetuosa. Trabajo aquí ayudando a los niños. ¿Ayudando?, repitió Valeria saboreando la palabra. ¡Qué noble! Alejandro se levantó. Camila, dile a los niños que en unos minutos voy a verlos. Sí, señor, respondió antes de salir. La puerta se cerró detrás de ella, pero el aire ya había cambiado. Valeria se dejó caer en el sillón de cuero. ¿Una niñera nueva?, preguntó con aparente ligereza. Es alguien que colabora unas horas con los chicos, explicó él. Entiendo. Jugó con el anillo de su dedo fingiendo indiferencia. Curioso, pensé que nadie podía ocupar ese lugar tan rápido. Alejandro frunció el ceño. No hay nada que ocupar, Valeria. Oh, claro, sonrió con ironía. Solo digo que es admirable cómo logras mantener la casa llena de vida. Había veneno en la frase, pero él no mordió el anzuelo. ¿Terminamos con el asunto del proyecto? Por ahora sí. Se levantó con lentitud. Pero me alegra verte más humano, aunque sea gracias a una empleada. Se marchó dejando el perfume suspendido en el aire, como una sombra elegante que tardaría en disiparse. Camila, desde el pasillo, había escuchado apenas fragmentos de la conversación. No por curiosidad, sino porque la voz de esa mujer era difícil de ignorar. Fría, cortante, con un tono que acostumbraba mandar. Al verla salir, apartó la mirada y fingió limpiar el marco de una puerta. Valeria se detuvo junto a ella. «Así que tú eres Camila», lo dijo como si probara una palabra nueva. «Sí, señora. Tienes a los niños encantados por lo que veo. Solo intento que estén contentos». «Claro», sonrió, ladeando el rostro. «Ojalá no olvides cuál es tu lugar». Camila no respondió. Solo inclinó la cabeza en señal de respeto. Valeria le sostuvo la mirada un segundo más y se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado. En el jardín, los niños mostraban orgullosos su dibujo cuando Camila volvió. Era una hoja grande llena de colores. «¿Te gustó nuestra casa nueva?», preguntó Mateo señalando una mansión dibujada con ventanas amarillas. «Está preciosa», respondió ella sonriendo. «¿Y esas luces?». «Son las risas», dijo Santiago. Dijimos que la casa se reía ahora. Camila los abrazó con ternura, pero por dentro no podía apartar la sensación que le había dejado esa mujer desconocida. Había visto muchas miradas a lo largo de su vida, de desdén, de curiosidad, de desprecio. Pero esa era una mezcla peligrosa. No era solo rechazo, era amenaza. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Alejandro cruzó el pasillo con paso pensativo. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de juegos. Camila estaba allí, recogiendo pinceles y papeles de colores. «Gracias por quedarte más tiempo», dijo él desde la puerta. «No hay de qué, señor». Los niños estaban muy entusiasmados con su dibujo. Alejandro se acercó. «Valeria vino hoy», comentó, sin mirarla directamente. Camila se limitó a asentir. La vi. No esperaba su visita. «A veces la gente del pasado vuelve sin ser invitada», dijo ella con suavidad. Alejandro levantó la vista. La observó unos segundos. No era solo una respuesta acertada. Había en sus palabras una comprensión profunda, desprovista de juicio. «Descansará bien, señor», añadió Camila, acomodando los crayones. «Mañana los niños querrán mostrarle su dibujo». Él asintió, casi sonriendo. «Lo sé». Camila apagó la luz y salió del cuarto, dejando atrás el eco de su voz tranquila. Alejandro quedó solo. Miró la hoja de colores apoyada en la mesa, una casa con ventanas amarillas y risas dibujadas como si fueran rayos de sol. Sonrió, pero el recuerdo del perfume de Valeria aún flotaba en el aire, recordándole que el pasado, a veces, no se va sin pelear. La mansión Rivas amaneció tranquila, con el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Los niños reían en el comedor, y el sonido del tenedor golpeando el plato se mezclaba con la música suave que Camila ponía cada mañana. Parecía un día normal, pero no lo era. En algún rincón invisible de la casa, algo había cambiado desde la visita de Valeria. Doña Mercedes Rivas llegó poco después del desayuno. Entró sin anunciarse, como solía hacerlo. El chofer le abrió la puerta del auto, y ella bajó con su elegancia intacta, abrigo gris, cabello recogido
y esa mirada que examinaba todo como si le perteneciera. «Buenos días, señora», saludó Camila al verla cruzar el vestíbulo. «Buenos días», respondió Mercedes seca sin detenerse. Camila notó el cambio de tono. Hasta entonces, la madre de Alejandro siempre la había tratado con cortesía distante pero correcta. Esa mañana, en cambio, hubo algo más. Una rigidez nueva en su voz, un aire de sospecha que no estaba antes. Los niños corrieron a abrazarla. «¡Abuela!», gritaron. «Mis amores», dijo ella forzando una sonrisa. Los extrañaba. Camila se retiró discretamente, dejándolos a solas, pero alcanzó a oír cuando Mercedes preguntó: «¿Y esa muchacha? ¿Desde cuándo vive aquí?» «No vive aquí, abuela», contestó Santiago. «Viene a jugar con nosotros y a ayudarnos con la tarea». «¿Ah, sí?», murmuró la mujer arqueando una ceja. «¡Qué dedicación tan peculiar!». Horas después, en la cocina, el personal hablaba en voz baja. Valeria había pasado la tarde anterior por la casa, dejando tras de sí más que perfume. Dejó comentarios, insinuaciones, frases que se repetían en murmullos. «Dicen que esa Camila tiene suerte», susurró una empleada mientras limpiaba vasos. «No cualquiera logra caerle tan bien al patrón. O al menos eso parece», respondió otra. «Yo escuché que viene de un barrio peligroso», añadió una tercera. «A veces la gente no cambia tan fácil». Camila entró en ese momento, sin que la vieran, y el silencio cayó de golpe. Las tres mujeres fingieron seguir trabajando. Ella lo percibió, lo sintió en la piel como una corriente helada. «¿Necesitan ayuda con algo?», preguntó con amabilidad. «No, todo bajo control, señorita Duarte», respondió una sin mirarla. Camila asintió, fingiendo no entender lo que ocurría, pero en su interior algo se encogió. Sabía cómo se siente cuando el aire de un lugar deja de ser amable. Más tarde, mientras recogía los libros del salón, escuchó las voces de doña Mercedes y Valeria en la terraza. No quiso oír, pero el tono de susurro la detuvo sin querer. «Te lo dije, Mercedes», decía Valeria, con esa cadencia dulce que usaba para disfrazar el veneno. «No puedes confiar en todo el mundo. Alejandro me asegura que esa mujer es intachable». «Ay, por favor, los hombres dicen eso cuando no quieren admitir que algo los distrae». Mercedes no respondió enseguida. Valeria continuó, suave como un hilo de seda. «No digo que tenga malas intenciones, claro, pero a veces las personas humildes confunden gratitud con oportunidad. Insinúas que...». «Nada en concreto. Solo te aconsejo estar atenta. Tú sabes lo fácil que es que la compasión se convierta en debilidad». El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra. Camila se alejó despacio, con las manos temblando. No podía defenderse de algo que apenas empezaba a existir, pero ya se sentía acorralada. Aquella tarde, mientras ayudaba a los niños con la tarea, Alejandro entró al salón. «Camila, ¿podrías quedarte un poco más? Necesito revisar unos documentos y no quiero que ellos estén solos». «Por supuesto, señor». Santiago alzó la vista. «¿Papá? ¿Abuelita va a quedarse a dormir?» «No, hijo. Solo vino a visitarnos. Le dije que Camila nos enseña a hacer figuras de papel», intervino Mateo. «Pero no quiso verlas». Camila fingió sonreír. «A veces los adultos están cansados, mi amor. No te preocupes». Alejandro la miró con atención. Había algo distinto en su voz, una tristeza discreta. No preguntó nada, pero tomó nota mental de esa leve sombra. Doña Mercedes entró al salón justo cuando Camila terminaba de doblar un avión de papel. «¡Qué encantador!», dijo, con una sonrisa congelada. No sabía que ahora también era maestra. Camila se levantó de inmediato. «Solo paso tiempo con ellos, señora». «Eso veo». La mujer miró alrededor. Alejandro no suele dejar entrar a cualquiera en su casa. Camila bajó la vista, respetuosa. «Yo solo intento que los niños se sientan acompañados». «Sí, claro». Mercedes la observó un momento más. «Bueno, confío en que sabrás comportarte. Esta familia ha sufrido mucho. No necesitamos más complicaciones». Las palabras sonaban suaves, pero el subtexto era claro. Camila asintió. «Entiendo, señora». Doña Mercedes se marchó y el aire quedó suspendido, pesado. Los niños no entendieron el intercambio, pero percibieron la tensión. «¿La abuela está enojada?», preguntó Mateo. «No, cariño», dijo Camila acariciándole el cabello. «Solo está preocupada, pero dentro de ella
Una punzada le advirtió que esa preocupación pronto podría volverse algo peor. Esa noche, cuando todos se retiraron, Camila caminó por el pasillo hacia la salida. El eco de sus pasos resonaba más fuerte que de costumbre. Desde el piso superior, escuchó voces apagadas. Era doña Mercedes, hablando con Alejandro. «No te das cuenta, hijo», decía ella, «pero estás dejando entrar demasiado a esa mujer». «Mamá, no me malinterpretes. No digo que haya hecho nada, pero hay límites. Es joven, pasa mucho tiempo aquí. La gente habla». «¿La gente o Valeria?», preguntó Alejandro con tono cortante. Mercedes vaciló. «Ella solo me hizo notar cosas que yo misma ya había pensado». Camila dio un paso atrás, el corazón encogido. No necesitó escuchar más. Comprendió que los rumores habían encontrado un oído dispuesto a creerlos. Salió sin hacer ruido. La noche era fría y el viento movía las hojas del jardín como si susurraran su nombre. Cruzó el portón sintiendo el peso invisible de una sombra que empezaba a crecer a su alrededor. Al día siguiente, notó los gestos pequeños. El mayordomo ya no la saludó con la misma calidez. La cocinera evitó mirarla a los ojos y una de las empleadas cerró la conversación en cuanto ella entró. No necesitaba confirmación. Sabía que los rumores, una vez soltados, nunca regresan a su origen. Aún así, siguió sonriendo frente a los niños. No por hipocresía, sino por amor. Sabía que si ellos la veían tranquila, el mundo seguiría pareciendo seguro. Y eso, para ella, valía más que cualquier reputación. Aquella tarde, cuando se fue, Alejandro la vio salir por la ventana. Su andar era el mismo, pero algo en su postura había cambiado. Llevaba la cabeza erguida, aunque los hombros parecían un poco más tensos. No sabía qué estaba ocurriendo exactamente, pero algo le decía que, por primera vez desde hacía mucho tiempo, la paz dentro de su casa estaba en peligro. La tarde caía sobre la mansión Rivas, con una luz dorada que atravesaba las cortinas y teñía los muebles de un brillo cálido. En el cuarto de los gemelos, las risas se mezclaban con el sonido de tijeras y papel. Santiago y Mateo trabajaban concentrados sobre el suelo, rodeados de pedazos de cartulina, crayones y cintas. «No le digas nada a Camila», dijo Mateo en voz baja, como si compartiera un secreto de estado. «No voy a decirle», respondió Santiago serio, «pero apúrate, que ya casi viene». Sobre la mesa pequeña, una caja de cartón forrada con papel celeste guardaba algo que ambos habían planeado durante días: una medalla de San Rafael, comprada con las monedas que habían ido guardando del dinero que su padre les daba para dulces. El dependiente de la tienda les explicó que ese santo era protector de los viajeros, de los enfermos y de las personas que ayudan a sanar. A los dos les pareció perfecto. «Para que no se olvide de nosotros», repitió Mateo practicando la frase que pensaba decir. Camila subía las escaleras, ajena al pequeño complot. Había tenido una semana difícil, las miradas esquivas, los murmullos, las frases suspendidas a su paso. Pero bastaba oír a los niños reír para que todo eso se desvaneciera. Tocó la puerta. «¿Puedo pasar?». Los gemelos se miraron con complicidad. «Sí, pero cierra los ojos», pidió Santiago. Camila obedeció riendo. «Está bien, ¿ya puedo abrirlos?». «Todavía no». Santiago corrió a buscar la caja mientras Mateo tomaba su mano. «Listo», dijo el mayor. «Ahora sí». Camila abrió los ojos. La caja estaba frente a ella, envuelta con torpeza, pero llena de color. «¿Y esto?». «Es para ti», dijo Mateo. «Pero tienes que prometer que nunca te olvidarás de nosotros». Ella se agachó, con el corazón apretado. ¿Cómo podría olvidarlos? Abrió la caja con cuidado. Dentro, sobre un trozo de algodón, brillaba la medalla dorada. El rostro de San Rafael, pequeño y sereno, reflejaba la luz del atardecer. Camila se llevó la mano a la boca. «¡Ay, niños!», murmuró con voz temblorosa. «Es preciosa». Santiago sonrió con orgullo. «La elegimos nosotros. Dice que protege a la gente buena». «¿Y tú eres buena?», añadió Mateo abrazándola. «Muy buena». Camila los abrazó a los dos al mismo tiempo, sin poder contener las lágrimas. Las escondió en el hombro de Mateo, pero su voz la traicionó. «Gracias, mis amores. Esto vale más que todo el oro del mundo». Los niños rieron sin comprender del todo la profundidad de su emoción. Para ellos, era un regalo sencillo,
Para ella, era un pedazo de amor puro en una vida que pocas veces le había dado ternura sin condiciones. Alejandro se detuvo en el pasillo, atraído por el murmullo de risas y voces. La puerta entreabierta le permitió ver la escena. Camila arrodillada en el suelo, abrazando a sus hijos, la medalla brillando entre sus dedos. Se quedó inmóvil. No quería interrumpir, pero tampoco podía apartarse. Había algo profundamente humano en esa imagen, algo que lo tocó de un modo que no sabía explicar. Mateo levantó la medalla para mostrársela. «Mira, papá, le regalamos esto a Camila». Alejandro entró, disimulando su emoción con una sonrisa contenida. «Ah, sí, es muy bonita. Es para que se acuerde de nosotros, aunque no venga», dijo Santiago. «Aunque siempre venga», corrigió Mateo. Camila se levantó despacio. «No tenían que hacer nada de esto», dijo ruborizada. «Se lo mereces», respondió Alejandro casi en un susurro. Ella lo miró sorprendida. Era la primera vez que escuchaba en su voz algo más que gratitud o distancia. Hubo un instante breve, suspendido, en que ninguno de los dos supo qué decir. Los niños rompieron el silencio, riendo otra vez, y la tensión se disolvió. Alejandro se agachó junto a ellos, ayudándolos a guardar los papeles. Por un momento, parecían una familia completa, unida por algo invisible pero real. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Camila guardó la medalla en su cartera. Luego la sacó de nuevo y la colgó al cuello, sobre su corazón. Frente al espejo pequeño de su habitación, la sostuvo con los dedos y sonrió, aunque los ojos le brillaban de lágrimas. «Para que no me olvide de ellos», repitió en voz baja. Cerró los ojos. En su interior sintió una paz que hacía mucho no conocía. No importaban los rumores ni las miradas ajenas. Había encontrado algo más profundo, un lazo verdadero, hecho de risas, dibujos y cariño. En algún punto de la casa, Alejandro, aún despierto, pensaba en la misma escena. No lo admitiría, ni siquiera ante sí mismo, pero la imagen de Camila con sus hijos se había quedado grabada en su mente, y con ella, una emoción nueva, tan inesperada como inevitable. El día comenzó con la serenidad de siempre, el sonido de los niños jugando en el jardín, el olor del pan tostado, el murmullo de la fuente en el patio, pero esa calma era apenas la superficie. Debajo, algo ya se movía, una grieta invisible abriéndose con lentitud. Valeria Montenegro regresó a la mansión una mañana bajo el pretexto de entregar documentos pendientes de la empresa. Sonreía, impecable como siempre, el cabello recogido y el perfume caro que anunciaba su presencia antes de que hablara. «Solo será un momento», dijo al mayordomo, entrando sin pedir permiso. Sabía exactamente lo que buscaba. Mientras esperaba en el despacho de Alejandro, su mirada se detuvo en una carpeta abierta sobre el escritorio. Facturas del mantenimiento doméstico. Luz, limpieza, jardinería, alimentos, cifras y firmas. Una idea venenosa, brillante y precisa, cruzó su mente. Sacó discretamente un sobre de su bolso, intercambiando dos de los documentos. Una pequeña falsificación, apenas perceptible, pero suficiente para encender una duda. En una de las facturas alteradas, el nombre de Camila Duarte aparecía como encargada de compras y junto a él un monto inflado. Una manipulación minúscula pero mortal. «Listo», susurró Valeria, guardando el sobre original. Cuando Alejandro entró al despacho, ella ya estaba cerrando su bolso. «Te los dejo aquí, cariño», dijo con una sonrisa suave. «Todo en orden». 2 días después, doña Mercedes fue la primera en notar la irregularidad. El contador de la familia la había llamado por un error en los registros. Ella pidió las copias y las revisó minuciosamente. Su rostro, al leer el nombre de Camila junto a las cifras, se endureció. Fue directo a su hijo. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo con voz firme, entrando sin tocar la puerta. «¿Qué pasa, mamá?» «Pasa que la mujer en la que confías no es quien crees». Colocó los papeles sobre el escritorio. Alejandro los revisó rápidamente. Eran facturas de suministros domésticos, con gastos duplicados y un pago autorizado bajo el nombre de Camila. «Esto debe ser un error», murmuró él. «¿Un error?», replicó Mercedes. «¿Cuántos errores más vas a justificar? Desde que esa mujer llegó, todo está patas arriba. Mamá, Camila no maneja dinero.
Ella solo cuida a los niños. Pues aquí dice otra cosa, insistió golpeando las hojas con el dedo. Y la contabilidad no miente. Alejandro cerró los ojos unos segundos. Sabía que algo no cuadraba, pero el peso de las pruebas era innegable, y el tono de su madre, implacable. «Quiero creer que te equivocas», dijo finalmente. «No es cuestión de creer, hijo. Es cuestión de proteger tu nombre». Cuando Camila llegó esa tarde, el ambiente estaba distinto. El mayordomo evitó saludarla. La cocinera la observó con lástima. Incluso los niños notaron el cambio. «Camila, ¿por qué todos están raros?», preguntó Mateo. Ella fingió una sonrisa. «Debe ser el clima, cariño». Pero lo sintió. Algo se había roto en el aire. Poco después, una de las empleadas le pidió que subiera al despacho del señor Rivas. El corazón se le aceleró. Golpeó la puerta. «Señor». Alejandro estaba de pie junto al ventanal. Doña Mercedes, sentada en el sillón, sostenía los documentos. El silencio pesaba. «Camila», dijo él sin mirarla, «necesito hacerte unas preguntas». «Claro, señor», él le tendió las hojas. «¿Reconoce estas facturas?» Camila las miró, confundida. «No, señor, yo no manejo eso». «Aquí aparece su nombre», intervino Mercedes con voz cortante. «Y la firma». «No es mi firma, señora». Alejandro respiró hondo. «Lo sé, o quiero creerlo, pero necesito entender cómo su nombre terminó aquí». «No tengo idea, señor. Se lo juro. Yo solo me ocupo de los niños». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero su voz no tembló. Doña Mercedes la observó con frialdad. «La ingenuidad también es peligrosa, señorita». Camila bajó la mirada. «Si piensa que hice algo malo, puedo irme ahora mismo». «No es eso», intervino Alejandro, pero su voz carecía de convicción. «Entonces, ¿qué es?», preguntó ella sin levantar los ojos. El silencio lo dijo todo. La confianza, ese hilo invisible que los unía, se había resquebrajado. Camila asintió lentamente. «Entiendo, señor». Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. El sonido de sus pasos alejándose resonó en el pasillo como un eco triste. Santiago y Mateo la esperaban en el jardín con dibujos en las manos. «¿Te vas tan temprano?», preguntó Santiago. Ella sonrió con esfuerzo. «Sí, mis amores, hoy debo irme antes». «¿Vas a volver mañana?», preguntó Mateo, alarmado. Camila se agachó y los abrazó con fuerza. «Siempre estaré con ustedes», susurró, «aunque no me vean». Los niños no entendieron sus palabras, pero las sintieron. Alejandro los vio desde la terraza, inmóvil, con la garganta apretada. No pudo decir nada. Solo observó cómo Camila cruzaba el portón, con la medalla brillando débilmente sobre su pecho. Esa noche, la mansión estuvo en silencio, el tipo de silencio que no trae paz, sino culpa. Alejandro se quedó solo en su despacho, con las facturas sobre la mesa. Las revisó una y otra vez. Algo en su interior le decía que había una mentira escondida allí, pero no encontró la fuerza para contradecir las apariencias. Aflojó la corbata y apoyó la cabeza en las manos. Por primera vez en años, sintió que el peso de su propio juicio lo asfixiaba, y mientras afuera el viento golpeaba los ventanales, dentro de la casa que había vuelto a reír, la grieta en el cristal ya estaba abierta. Solo faltaba que alguien la empujara un poco más para que todo se rompiera. El cielo amaneció gris, como si el día hubiera decidido acompañar el peso de la tristeza que caía sobre la mansión. Camila llegó temprano, no para trabajar, sino para despedirse. Tenía los ojos hinchados, el rostro sereno por fuera, pero dentro llevaba una tormenta. Sabía que si se quedaba un minuto más, el dolor sería insoportable. En el vestíbulo, el mayordomo evitó mirarla. Solo murmuró un seco: «El señor Rivas está en su despacho». Camila asintió y caminó hacia el pasillo largo que conducía a la oficina. Sus pasos resonaban como golpes suaves contra el mármol. Cada eco parecía decir adiós. Alejandro estaba de pie, frente al ventanal, sin saco, con las manos en los bolsillos. Cuando escuchó la puerta, no se giró. «No debiste venir», dijo sin mirar. «No podía irme sin despedirme», respondió ella con voz baja. El silencio se instaló entre ambos. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra el vidrio. Camila avanzó un paso. «No quiero que piense mal de mí». «No pienso mal», replicó él sin convicción. «Solo no sé qué pensar». Ella asintió, dolida.
A veces no hace falta creer en algo para saber la verdad. Alejandro se giró entonces. Tenía el rostro cansado, los ojos sin brillo. La miró como quien ve marcharse lo único que le da sentido al día. «Gracias por todo», dijo ella con un hilo de voz, «por confiar en mí, al menos por un tiempo». «Fui un idiota», murmuró él más para sí mismo que para ella. Camila no respondió. Sabía que si decía una palabra más, se quebraría. Se inclinó levemente en señal de respeto. «Cuide a sus hijos. Son niños maravillosos». Dio media vuelta, y justo en ese momento, el sonido de pasos pequeños interrumpió el silencio. «¡Camila!», gritó Mateo desde el pasillo. Corrió hacia ella con Santiago detrás. «¿A dónde vas?», preguntó el mayor, jadeando. «Tengo que irme, mis amores», respondió agachándose para mirarlos a los ojos. «¿Por qué?». Mateo temblaba. «¿Nos hicimos algo malo?». «No, cariño. Ustedes no hicieron nada malo». Santiago la miró, incrédulo. «Entonces, ¿por qué papá te deja ir?». Camila tragó saliva. Intentó responder, pero no pudo. Solo los abrazó con fuerza, tan fuerte que los dos quedaron inmóviles, aferrados a ella como si su calor pudiera detener el tiempo. «No quiero que te vayas», dijo Mateo, entre sollozos. «Shh», susurró Camila acariciándole el cabello. «No llores, mi vida, todo va a estar bien». «No, no va a estar bien», gritó Santiago, rompiendo a llorar. «Tú haces que la casa sea feliz». Alejandro apareció en la puerta, pálido, sin poder intervenir. Camila levantó la mirada hacia él. Sus ojos se cruzaron, cargados de todo lo que no se atrevieron a decir. Los niños se aferraron más. «Papá, dile que no se vaya», suplicó Mateo. Alejandro no respondió. Ese silencio lo destruyó todo. Camila, temblando, besó la frente de cada uno. «Los amo», susurró, «y nunca los voy a olvidar». Luego se puso de pie y se obligó a caminar hacia la puerta. Los niños corrieron detrás, gritando su nombre. El mayordomo trató de detenerlos, pero no pudo. «Camila, no te vayas», gritó Santiago, con lágrimas resbalándole por el rostro. Ella no volteó. Sabía que si lo hacía, se quedaría. La lluvia empezó a caer más fuerte justo cuando cruzó el portón. El cielo parecía llorar con ellos. Desde la entrada los niños seguían ahí, empapados, gritando su nombre. El sonido era tan doloroso que hasta el guardia miró al suelo. Camila subió al autobús con el rostro cubierto por las manos. La medalla de San Rafael brilló bajo su blusa, fría contra su piel. En el asiento vacío junto a ella, las lágrimas cayeron sin contención. Nadie en el vehículo la miró. Era una mujer más llorando bajo la lluvia, pero dentro de ella, algo se había roto para siempre. En la mansión, el silencio cayó como un manto. Los niños lloraban abrazados en las escaleras. Alejandro permaneció quieto en la puerta, observando el portón cerrado. El reflejo de la lluvia en los vidrios le devolvía su propio rostro, vacío, culpable, derrotado. Entró al estudio. Frente al espejo, se vio con los ojos rojos, el traje impecable, la corbata perfectamente anudada, todo intacto, menos él. Por un momento, creyó ver el reflejo de su esposa detrás, mirándolo con tristeza. «¿Qué he hecho?», murmuró. Golpeó el escritorio con el puño sin contener la rabia. Luego se dejó caer en el sillón, sosteniéndose la cabeza entre las manos. En ese instante lo entendió. No había sido Valeria, ni su madre, ni el rumor. El verdadero enemigo siempre había estado frente a ese espejo. Esa noche la casa no sonó vacía, sonó herida. Los pasillos, que hasta hacía poco se llenaban de risas, se volvieron ecos de un silencio que dolía. En el cuarto de los niños, los dibujos de colores seguían pegados en la pared. Uno de ellos mostraba una casa con ventanas amarillas y una figura con un vestido azul. Mateo lo miró antes de dormir y susurró: «Camila, acuérdate de nosotros». Y en otro lugar de la ciudad, Camila, mirando la misma medalla bajo la luz tenue, respondió sin saberlo: «Siempre». El amanecer llegó sin color. No había olor a café ni voces en la cocina. El eco de los pasos del mayordomo parecía más fuerte y el sonido del reloj del vestíbulo retumbaba como si marcara el fin de algo. La mansión Rivas, que durante meses había vuelto a respirar, amaneció muda. No se oía una risa, ni una canción infantil, ni el golpeteo de los lápices sobre la mesa. Solo el viento moviendo las cortinas. Santiago y Mateo,
Se sentaron frente a sus platos de desayuno sin decir palabra. Las tostadas quedaron intactas. «Vamos, niños», dijo la cocinera con suavidad. «Tienen que comer algo». Santiago negó con la cabeza. «No tengo hambre». Mateo bajó la mirada. «¿Camila va a venir hoy?». Nadie respondió. El mayordomo fingió concentrarse en acomodar los cubiertos, pero el silencio se volvió tan denso que nadie se atrevió a romperlo. Doña Mercedes no bajó a desayunar. Alejandro tampoco. En el piso superior, Alejandro permanecía encerrado en su despacho desde la noche anterior. No había dormido. El escritorio estaba cubierto de papeles sin leer, informes abiertos, pero nada tenía importancia. El reflejo gris del cielo entraba por los ventanales, proyectando sombras sobre las paredes. Se pasó una mano por el rostro y respiró hondo. La casa le resultaba extraña, como si no le perteneciera. El silencio era distinto al de antes. Ya no era el silencio cómodo de quien se acostumbra a la soledad, sino el silencio de quien ha perdido algo que daba sentido al ruido. Sus hijos no jugaban, no reían, no discutían. Esa quietud le dolía más que cualquier palabra de reproche. Tomó el teléfono, marcó el número de Camila y lo borró antes de que sonara. No tenía derecho, no después de haberla dejado ir. Pasado el mediodía, doña Mercedes entró en el despacho sin anunciarse. Traía en la mano una taza de té que dejó sobre la mesa. «No puedes seguir así», dijo, con una calma forzada. «¿Así cómo?» «Encerrado, sin hablar con tus hijos». Alejandro no respondió. Ella continuó intentando sonar práctica. «Los niños se acostumbrarán, los pequeños olvidan rápido». Él levantó la mirada y por un instante su madre se vio reflejada en unos ojos que no conocía, vacíos, cansados. «No, mamá», dijo con voz grave, «ellos no van a olvidar». Mercedes desvió la vista. «Todo esto es por tu bien». «¿Mi bien?», repitió con amargura. «¿O por tu miedo?». Ella quiso responder, pero no lo hizo. Dejó el despacho en silencio, con paso lento, sin mirar atrás. Por la tarde, la casa permanecía igual, inerte. Los niños estaban en el salón, rodeados de juguetes que no tocaban. Santiago miraba por la ventana, esperando sin admitirlo. Mateo sostenía la medalla de San Rafael, la misma que había colgado al cuello de Camila, ahora dibujada en uno de sus cuadernos. Había intentado copiarla con crayones, pero el color del metal nunca salía igual. «¿Crees que Camila nos olvidó?», preguntó. Santiago tardó en responder. Dijo que no lo haría. «Entonces, ¿por qué no vuelve? ¿Por qué papá no quiere?», dijo al fin con voz baja. El silencio que siguió fue largo, y en él se mezclaron el enojo y la tristeza que ningún niño debería conocer. Esa noche, Alejandro bajó las luces del estudio y se quedó sentado frente al ventanal. Afuera el jardín mojado reflejaba la luna. Sobre la mesa tenía los dibujos de sus hijos, casas de colores, un columpio, una mujer de vestido azul. Los dedos de Alejandro se detuvieron sobre ese trazo. Recordó las risas, la voz de Camila cantando con los niños, la forma en que los abrazaba sin miedo, sin cálculo, todo lo que él nunca supo hacer. Una punzada de vergüenza le recorrió el pecho. Se miró en el vidrio, su propio reflejo superpuesto al de la casa oscura detrás. Parecía un fantasma. El hombre que lo observaba desde el cristal no tenía nada que ver con aquel que solía dominar reuniones, negociar contratos, controlar todo. Era otro, uno que había perdido la capacidad de ser padre, de ser humano. En el piso de arriba los gemelos dormían abrazados. Uno murmuró entre sueños el nombre de Camila. El otro, medio dormido, respondió: «Shh, está aquí», como si bastara nombrarla para volver a sentirla cerca. Alejandro los vio desde la puerta entreabierta. Por primera vez en años, quiso acercarse, abrazarlos, decir algo, pero no pudo. El peso de la culpa lo dejó inmóvil. Cerró la puerta despacio, y al hacerlo comprendió que el silencio que cubría la casa no era solo falta de ruido, era castigo. La noche avanzó sin sueño. El viento sacudía los árboles del jardín y en la habitación de Alejandro el reflejo de la luna caía sobre la pared como una mancha de plata. Él permanecía sentado, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida. En su mente, la voz de Camila resonaba como un eco que se negaba a apagarse. «Cuide a sus hijos, son niños maravillosos».
y entendió que había fallado en eso, en todo. No supo proteger a quien los había hecho felices, ni a ella, ni a ellos, ni a sí mismo. Al amanecer, los primeros rayos de luz entraron en el despacho. Sobre el escritorio, entre los papeles, descansaba un dibujo arrugado. Camila y los niños tomados de la mano bajo un sol enorme. Alejandro lo alisó con cuidado, como si tocara algo frágil. La casa seguía en silencio, pero dentro de él, ese silencio ya no era vacío, era remordimiento. Un recordatorio constante de lo que había dejado ir. Y mientras la ciudad despertaba allá afuera, dentro de la mansión Rivas, solo se escuchaba una respiración contenida, el ruido lejano del reloj y el eco invisible de un amor que aún no había dicho su última palabra. La mañana empezó con un silencio aún más espeso que los anteriores. El sol apenas entraba por las cortinas y el aire en la casa se sentía inmóvil. Cuando la cocinera subió a despertar a los niños, solo uno respondió. «Santiago, levántate, cariño», dijo con voz suave. El niño se incorporó lentamente. «¿Y Mateo?», preguntó. La mujer se acercó a la otra cama. Mateo no se movía. Tenía la piel ardiente y los labios secos. «Señor Rivas», gritó desde el pasillo. Alejandro llegó corriendo descalzo, con el corazón golpeándole el pecho. Tocó la frente del pequeño y sintió el calor abrasador. «Dios mío», murmuró. «Llama al médico, ahora». En menos de una hora el cuarto se llenó de movimiento. Termómetros, estetoscopios, voces en tono grave. El médico familiar, un hombre de cabello gris, tomó nota, revisó los signos y luego se apartó con un suspiro. «No es una infección», dijo bajando la voz. «No hay nada clínico que explique esta fiebre». «¿Qué quiere decir?», preguntó Alejandro confundido. «Que es una fiebre emocional, señor. Un cuadro de angustia». «¿Angustia? Tiene 7 años. Los niños sienten más de lo que imaginamos», respondió el médico. «A veces, el cuerpo reacciona por el corazón». Alejandro se quedó mudo. Miró a Mateo, inmóvil bajo las sábanas, con la frente perlada de sudor. Santiago, al lado, lloraba en silencio. «Papá», dijo con voz temblorosa. «Él solo pregunta por Camila». El hombre sintió un golpe seco en el pecho. «¿Qué dijiste?». «Toda la noche», respondió el niño entre sollozos. Se despertaba y decía, «¿Dónde está mamá Camila?». En el hospital la luz blanca lo inundaba todo. El olor a desinfectante se mezclaba con el del miedo. Alejandro permanecía sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de su hijo. Mateo dormía inquieto, moviendo los labios como si hablara con alguien en sueños. Santiago se había quedado dormido en el sillón, agotado. El doctor entró una vez más, revisó los monitores y le dio una palmada en el hombro. «Está estable, pero la mente necesita lo que el cuerpo no puede reemplazar». Alejandro asintió sin fuerzas para responder. Miró al niño otra vez. «Perdóname, hijo», susurró. «Fui yo quien la alejó». Las lágrimas, que había contenido durante días, empezaron a caer sin resistencia. Se inclinó y apoyó la frente contra la mano del niño. «Si pudiera traerla de vuelta, lo haría», dijo entre sollozos. «Lo juro». La fiebre subió de nuevo al anochecer. Las enfermeras entraban y salían. Los cables se movían con cada suspiro. Mateo abrió los ojos apenas, entre la confusión del calor. «Papá», murmuró débilmente. Alejandro se acercó de inmediato. «Aquí estoy, hijo. No te muevas». «¿Y mamá Camila?». El hombre sintió que el aire se le escapaba. Quiso mentir, pero no pudo. Solo le acarició el cabello. «Ella te quiere mucho», dijo con la voz quebrada. «Mucho». Mateo asintió apenas, los ojos entrecerrados. «Entonces va a venir». Alejandro no contestó. Le besó la frente y permaneció a su lado toda la noche, en silencio, temiendo que cada respiración fuera la última. Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo, el médico volvió a entrar. «Señor Rivas», dijo, «si no encuentra la manera de calmar su mente, la fiebre no cederá». Alejandro se levantó. Sabía exactamente qué significaba eso. Por primera vez no dudó. Tomó su abrigo, salió del hospital y dejó atrás los pasillos blancos, las luces frías, la culpa. Solo tenía una idea fija, urgente, ardiéndole en el pecho. Tenía que encontrar a Camila. La ciudad todavía dormía cuando el auto negro de Alejandro Rivas atravesó las calles vacías.
El amanecer apenas insinuaba su luz sobre los techos húmedos y los semáforos parpadeaban en rojo, deteniendo su impulso solo unos segundos antes de seguir. No tenía dirección, solo el nombre de ella repitiéndose en su cabeza, Camila. Primero fue a su antiguo barrio, aquel del que ella alguna vez le habló con pudor. Las calles eran estrechas, llenas de cables colgantes y tiendas diminutas que recién levantaban sus cortinas metálicas. Preguntó en una panadería, en una tienda de abarrotes. Nadie sabía. Nadie quería hablar con un hombre de traje y mirada desesperada a esa hora. El aire olía a jabón y a humo de leña. Alejandro bajó del coche y caminó, sin importarle ensuciarse los zapatos. Su corazón golpeaba con fuerza, un pulso entre la culpa y la esperanza. Giró una esquina y la vio. Camila estaba frente a una lavandería pequeña, con el cabello recogido de cualquier manera y las manos húmedas. Tenía ojeras profundas, el uniforme gastado y la expresión de quien se sostiene solo por costumbre. Sacaba ropa de una máquina industrial y la doblaba sobre una mesa de plástico. Alejandro se detuvo a unos metros, sin atreverse a hablar. Por un instante, pensó que se había equivocado, que no era ella. Pero cuando levantó la vista y vio la medalla de San Rafael colgando en su cuello, lo supo. Camila lo notó y se quedó quieta. El ruido de las máquinas siguió sonando detrás, ajeno a todo. «Señor Rivas», dijo con voz baja, sin sorpresa. «Camila», fue lo único que pudo pronunciar. Se acercó despacio, como si temiera que al hablar ella desapareciera. «Necesito hablar contigo». «No hay nada que decir», respondió ella continuando con su trabajo. «Sí lo hay», insistió. «Mateo está enfermo». Camila se detuvo, giró lentamente. Sus manos temblaron sobre las toallas que doblaba. «¿Qué le pasó?» «Tiene fiebre desde anoche. Los médicos dicen que no es física, que es emocional». La voz de Alejandro se quebró. «Solo te pide a ti». Ella apretó los labios intentando contener el llanto. «No puedo volver, señor». «Por favor», suplicó él. «Si me queda una pizca de dignidad, la dejo aquí, pero te pido que lo veas, aunque sea un minuto». Camila lo miró. La culpa, la tristeza y la ternura se mezclaban en su rostro. «¿Y si su madre...?» empezó a decir. «Mi madre no importa», la interrumpió él. «Ni Valeria, ni nadie. Lo único que importa es mi hijo». El silencio entre ambos se volvió casi físico. Solo se oía el golpeteo rítmico de las máquinas. Camila respiró hondo. «Dame 5 minutos», dijo al fin. «Déjame cambiarme». Mientras ella se lavaba las manos, Alejandro esperó afuera, recargado contra el auto. Sus pensamientos eran una mezcla de vergüenza y alivio. Nunca se había sentido tan vulnerable. Cuando ella salió, llevaba una chaqueta sencilla y la medalla brillando bajo la luz gris de la mañana. Subieron al coche sin hablar. El motor arrancó con un sonido bajo. A través del retrovisor, Alejandro la observó sin disimular. Ella miraba por la ventana, el rostro cansado, las manos entrelazadas sobre el regazo. «No sé si podrás perdonarme», dijo él, rompiendo el silencio. «Pero si lo haces, no será hoy. Solo quiero que lo ayudes a él». Camila asintió sin mirarlo. «Lo hago por ellos, no por usted», respondió con suavidad. Alejandro sonrió, apenas. «Por eso confío en que todo puede arreglarse». El auto avanzó entre el tráfico creciente y el sol comenzó a asomar tímidamente entre los edificios. Era un amanecer distinto, uno que traía dolor, pero también una posibilidad, una sola. El hospital olía a desinfectante y a esperanza. Camila caminaba con paso firme, aunque las manos le temblaban. Cada paso resonaba en los pasillos blancos, amplios, interminables. El eco de sus zapatos se mezclaba con el ritmo constante de los monitores, con ese pitido leve que parecía marcar la frontera entre la vida y el miedo. Al final del pasillo, Alejandro la esperaba. Tenía el rostro desencajado, los ojos rojos por el cansancio y el arrepentimiento. Cuando la vio llegar, se incorporó de inmediato. No habló, solo asintió, como si las palabras estorbaran en ese momento. Camila tampoco dijo nada. No hacía falta. Ambos sabían por qué estaba allí. El cuarto era pequeño, bañado por una luz tenue. Mateo yacía en la cama, conectado a cables que parecían demasiado grandes para su cuerpo. El color de su piel era pálido y sus labios apenas se movían al respirar.
Santiago estaba dormido en un sillón, abrazando un muñeco de trapo. Camila se acercó despacio, sin hacer ruido. El sonido de su respiración se mezclaba con el pitido del monitor cardíaco. Se arrodilló junto a la cama y tomó la mano del niño entre las suyas. «Mi amor», susurró, «ya estoy aquí». El cuerpo de Mateo no reaccionó de inmediato. Camila cerró los ojos, como si orara sin palabras, sosteniendo su mano con fuerza, con ternura, con fe. El silencio llenó el cuarto. Alejandro, de pie detrás de ella, la miraba sin moverse. La escena tenía algo de sagrado. Era como si la vida misma estuviera esperando ese contacto para decidir si seguir o detenerse. Pasaron segundos, quizá minutos, y entonces algo cambió. Los dedos de Mateo se movieron, apenas rozando los de Camila. Ella contuvo la respiración. El pitido del monitor se aceleró. El niño frunció el ceño, como quien intenta salir de un sueño largo. Camila lo llamó otra vez, suave, con esa voz que los niños reconocen incluso dormidos. «Mateo, mi cielo, soy yo». Los párpados del pequeño temblaron antes de abrirse lentamente. Sus ojos, vidriosos y cansados, buscaron algo en el aire, y cuando la vio, una sonrisa débil se dibujó en sus labios. «¿Viniste?», susurró. «Sí, amor». Camila sonrió entre lágrimas. «Te lo prometí». El niño levantó apenas la mano y tocó su rostro. Sabía que ibas a venir. Las lágrimas empezaron a caerle por las mejillas y Camila las dejó correr sin esconderse. «Nunca iba a dejarte solo». Alejandro se cubrió la boca con la mano. Sintió el pecho apretado, el corazón al borde del derrumbe. Aquello no era un milagro sobrenatural, era algo más real, más poderoso. El amor devolviendo la vida. El doctor entró y se detuvo al verlos. El monitor marcaba signos normales. Mateo respiraba mejor. «No puedo explicarlo», dijo casi en voz baja, «pero está fuera de peligro». Camila seguía sosteniendo la mano del niño, acariciándola como si temiera que se desvaneciera. Alejandro se acercó y puso una mano sobre el hombro de ella. Fue un gesto tímido, contenido, pero lleno de gratitud. Ella no se giró, solo cerró los ojos. En ese toque breve, sintió todo lo que él no podía decir. «Perdón, gracias, te necesito». Cuando Mateo se quedó dormido, tranquilo por primera vez en días, Camila se incorporó despacio. Se limpió las lágrimas con la manga y miró al niño una última vez. «Tiene que descansar», dijo al doctor. «Y usted también», respondió él. «Pero si puede, quédese cerca. Parece que la calma depende de su voz». Alejandro la acompañó hasta el pasillo. No hablaron durante un rato. El sonido de los pasos sobre el piso encerado era lo único que rompía el silencio. «No sé cómo agradecerte», dijo finalmente él. «No lo hagas», respondió Camila. «Los hijos no son culpa ni mérito, señor Rivas. Son amor». Alejandro la miró con una mezcla de admiración y tristeza. «No me llames señor». Ella lo miró también, con una sonrisa tenue. «Entonces no me hagas llorar». Desde la ventana del pasillo entraba la luz del amanecer. Camila se quedó un momento quieta, mirando hacia afuera. El cielo se teñía de un rosa claro, como si el día supiera que algo había cambiado. Alejandro, detrás de ella, respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía hacerlo sin dolor. No era solo alivio, era un perdón silencioso. Nadie habló más. No hacía falta. Dentro del cuarto, Mateo dormía con una expresión serena, los dedos aún enroscados alrededor de la medalla de San Rafael que Camila había dejado en su mano. Y en los ojos de ambos adultos había lágrimas distintas, las de la culpa que se apaga y las del amor que renace. El sonido de los pasos de Alejandro resonaba con fuerza en los pasillos del hospital. Caminaba con una determinación que no había tenido en meses. La calma que había sentido al ver despertar a su hijo se había transformado en una necesidad urgente. Saber la verdad. Ya no iba a permitir más medias tintas ni silencios. Horas después, en su oficina, revisaba los documentos de la casa con una paciencia fría. Cada factura, cada firma, cada fecha. Sobre el escritorio tenía una lupa, una lámpara encendida y la rabia contenida que lo mantenía despierto. Las facturas falsificadas estaban ahí, las mismas que habían condenado a Camila sin prueba alguna. Miró la firma supuestamente de ella.
El trazo era torpe, forzado, y lo más evidente, algo que antes no había notado, la tinta era distinta. El logotipo de la empresa proveedora también tenía una variación mínima, un detalle casi invisible, pero suficiente para oler la mentira. «Valeria», susurró apretando los dientes. Encendió el teléfono y llamó al contador. «Necesito saber quién entregó los documentos de gastos domésticos el día 22», dijo sin rodeos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Señor Rivas, fue la señorita Montenegro. Dijo que usted lo había autorizado». Alejandro cerró los ojos. Esa era la confirmación que necesitaba. Al caer la tarde, regresó a la mansión. Doña Mercedes estaba en la terraza, tomando té. «¿Y Mateo?», preguntó ella, al verlo entrar. «Mejor», respondió él, sin apartar la mirada. «Gracias a Camila». «¿Camila?», repitió confundida. «Sí, ella lo salvó. Y tú, mamá, ayudaste a destruirla». El tono de su voz no era de enojo, era dolor. Mercedes se enderezó en el asiento. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro colocó sobre la mesa las copias de las facturas. «Estoy diciendo que todo esto fue una trampa. Falsificaron su nombre, su firma, todo». La mujer bajó la mirada, insegura. «¿Y quién haría algo así?». «Valeria». Su voz fue firme. «Y tú la dejaste entrar». Mercedes abrió la boca, pero no encontró palabras. El sonido del timbre interrumpió la tensión. Alejandro no esperó a que el mayordomo reaccionara. Fue él quien abrió la puerta. Valeria estaba allí. Llevaba un abrigo beige y gafas oscuras, como la primera vez. Sonreía. «Vaya, no esperaba una bienvenida tan personal», dijo con ironía. «Pasa», dijo él, seco. Ella entró mirando alrededor. «¿Qué ocurre? ¿Otra emergencia doméstica?». «Sí», respondió Alejandro, «pero esta vez la emergencia eres tú». Valeria arqueó una ceja divertida. «Qué dramático suena eso». Él arrojó los documentos sobre la mesa. «¿Falsificaste esto?». «¿Perdón?». «No te hagas la inocente. Tengo pruebas. El contador confirmó que tú entregaste las facturas. Los sellos son falsos». Valeria lo miró con una sonrisa ladeada. «No tienes cómo demostrar que lo hice yo. Tengo cómo demostrar que Camila no lo hizo». Su voz se endureció. «Y eso me basta». Por un momento la máscara de Valeria se agrietó, pero enseguida recuperó la compostura. «¿De verdad estás dispuesto a arruinar tu reputación por una empleada?». «Estoy dispuesto a recuperar mi dignidad». Doña Mercedes se había quedado de pie, observando la escena desde el fondo. Su expresión oscilaba entre el desconcierto y la culpa. «Valeria», dijo finalmente, «dime que no es cierto». La mujer rió con un dejo de desprecio. «Oh, Mercedes, siempre tan confiada». «Responde». «¿Qué más da?», replicó Valeria, con una frialdad escalofriante. «Esa mujer se estaba quedando con lo que era mío. Yo solo se lo recordé al mundo». Alejandro avanzó un paso. «Tú no perdiste nada. Solo odias que alguien humilde haya llenado un lugar que tú nunca supiste cuidar». «¿Y tú?», le lanzó ella con veneno. «¿Qué crees que dirán cuando sepan que el gran Alejandro Rivas se enamoró de su limpiadora?». El silencio fue inmediato. Alejandro no se movió, ni negó ni confirmó. Solo la miró con una calma que la desconcertó. «Dirán lo que quieran», dijo finalmente, «pero sabrán que tú mientes». Valeria lo observó con ojos helados. «No me provoques, Alejandro. Ya lo hiciste tú, y ahora vas a pagar por ello». Intentó marcharse, pero él la detuvo con una frase seca. «Llamé a mi abogado. Las facturas serán auditadas. Si confirmamos que hay manipulación, responderás legalmente». Por primera vez, Valeria perdió el control. «¿Vas a hundirme?», dijo con un tono entre la furia y el miedo. «No necesito hacerlo. Te hundiste sola el día que decidiste destruir a una inocente». Mercedes, con la voz temblorosa, intervino. «Valeria, te creí porque querías hacerlo», respondió ella, dolida pero altiva. «Te convenía pensar que una mujer como esa no podía pertenecer a tu mundo». La tensión era un hilo a punto de romperse. Valeria se giró hacia Alejandro, buscando su última arma. «Y si digo lo que sé de tu empresa, tus accionistas te van a devorar». Él la miró sin pestañear. «Hazlo, pero cuando hables, asegúrate de hacerlo desde la cárcel». El silencio cayó como un portazo. Ella comprendió que lo había perdido todo. Valeria salió de la mansión con pasos firmes, pero las manos temblaban. Doña Mercedes se hundió en el sillón, pálida. «Hijo»,
susurró. Fui una tonta. Alejandro se acercó y tomó su mano. No, mamá, fuiste humana, pero ahora tienes la oportunidad de hacer lo correcto. Ella lo miró con lágrimas contenidas. ¿Tú esa mujer, Camila? Mañana irá a verla, respondió él con voz tranquila, pero no para limpiar la casa, para que vuelva a ser parte de ella. Mercedes asintió lentamente. El perdón, comprendió entonces, no se pedía solo con palabras, también se ofrecía con actos. Esa noche Alejandro guardó las facturas verdaderas en un sobre sellado. Luego miró el cajón donde guardaba los dibujos de sus hijos. Abrió uno nuevo, vacío. Aquí, dijo para sí mismo, va a empezar de nuevo la historia. Afuera, la luna se reflejaba sobre los ventanales. Ya no había rabia, solo calma. Por fin, la verdad había salido del silencio, y con ella, el primer rayo de justicia. El coche se detuvo frente a un edificio modesto de paredes descascaradas. Doña Mercedes bajó sola, apoyándose en su bastón. El aire olía a pan y a ropa recién lavada. No estaba acostumbrada a ese tipo de calles, pero avanzó sin vacilar. Sabía que había llegado la hora de hacer lo que más le costaba, pedir perdón. Camila abrió la puerta sorprendida. Tenía el cabello recogido y las manos húmedas de jabón. «Señora Mercedes», murmuró sin saber qué hacer. «¿Puedo pasar?», preguntó la anciana. Camila asintió y la hizo entrar. El apartamento era pequeño pero cálido. En la pared, una foto de Santiago y Mateo sonreía junto a un dibujo infantil. Mercedes se quedó mirando la imagen. «Qué felices se ven», susurró. «Lo eran», respondió Camila con suavidad. «Son niños buenos». Ambas se sentaron a la mesa. El silencio pesó unos segundos, hasta que Mercedes habló. «No voy a disimular, hija. Vine a pedirte perdón». Camila la miró, incrédula. La voz de la mujer mayor tembló apenas. «Te juzgué sin conocerte. Creí rumores porque venían de alguien que hablaba mi mismo idioma y no vi lo que tenías frente a mis ojos, el cariño sincero de mis nietos». Camila bajó la mirada. «No me debe nada, señora». «Sí te debo». Mercedes abrió un pequeño estuche que traía consigo. «Esto pertenece a la familia desde hace generaciones. Quiero que lo tengas tú». Dentro un anillo antiguo brillaba bajo la luz de la tarde. Camila negó de inmediato. «No puedo aceptar eso». «Por favor», dijo Mercedes tomándole la mano. «No es un pago, es un símbolo. Tú devolviste la fe a esta casa». La voz de la mujer se quebró. «Yo también perdí algo hace muchos años y dejé que ese dolor me volviera dura. Pero tú enseñaste a mi hijo a sentir otra vez, y eso es un milagro que no se compra». Camila se levantó con los ojos húmedos. «Usted no me conocía y yo no la juzgué. Eso también es perdón». Cuando Mercedes se puso de pie, la habitación parecía más liviana. «Alejandro quiere verte», dijo, antes de marcharse. No para hablar del pasado, sino del futuro. Camila no respondió, pero asintió lentamente. «Gracias, señora». Mercedes sonrió. «Llámame Mercedes. Ya no hay jerarquías entre nosotras». La anciana salió despacio, dejando el aroma de su perfume mezclado con el del pan. Camila se quedó sola mirando el anillo que ahora sostenía entre los dedos. Lo colocó sobre la mesa, junto a la medalla de San Rafael. Dos mundos distintos, unidos por una misma lección. El amor cura donde el orgullo destruye. Suspiró. Por primera vez el perdón no dolía. Era luz. El sol de la tarde bañaba la fachada blanca de la mansión Rivas. Las ventanas, antes cerradas, estaban abiertas de par en par. En el jardín, las risas de Santiago y Mateo se mezclaban con el canto de los pájaros y el sonido del viento moviendo las flores. Por primera vez en mucho tiempo, aquella casa parecía viva. Camila llegó en silencio, de pie junto al portón. El corazón le latía con fuerza, mitad nervios, mitad esperanza. El mayordomo la vio y sonrió con sinceridad. «La casa la extrañaba, señorita Duarte». Ella sonrió. «Y yo a ella». Cruzó el camino de piedra despacio, sintiendo bajo los pies el perfume de la tierra húmeda. Al llegar a la puerta, los niños irrumpieron corriendo desde el jardín. «¡Camila!», gritaron al unísono. La abrazaron con tanta fuerza que casi la derribaron. «Sabíamos que volverías», dijo Mateo entre risas. «Papá dijo que ahora todo va a ser distinto», agregó Santiago. Camila los estrechó contra su pecho, los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Sí, mis amores,
Ahora todo será distinto. Alejandro apareció en el umbral. No llevaba traje, ni corbata, ni esa rigidez habitual. Solo una camisa clara y una sonrisa que no necesitaba palabras. «Bienvenida a casa», dijo simplemente. Camila levantó la mirada. Por primera vez, esas palabras no sonaban a cortesía, sino a promesa. «Gracias», respondió ella emocionada. Él se acercó, observando cómo los niños seguían abrazándola. «Te debo mucho más de lo que puedo decir». «No me debes nada», replicó ella suave. «Ellos son el regalo». Alejandro asintió. «Aún así, quiero hacer algo que debía hacer hace tiempo». Los niños, atentos, se separaron para dejarle espacio. Él se arrodilló, y el aire pareció detenerse. Sacó de su bolsillo una pequeña caja. Camila lo miró sin entender al principio. «Alejandro, no digas nada todavía». Su voz era baja, firme. «Esta casa fue durante años un lugar de sombras, y tú la llenaste de luz. No quiero que vuelvas como empleada. Quiero que vuelvas como parte de nosotros». Abrió la caja. Dentro, un anillo sencillo con una piedra pequeña que brillaba como una estrella discreta. Nada ostentoso, pero tenía algo más poderoso. Significado. «Camila Duarte», dijo él con emoción contenida, «¿aceptarías compartir esta vida conmigo? No como salvadora ni como trabajadora, sino como mi compañera, mi amor, la madre que mis hijos eligieron». El silencio se hizo profundo. Santiago y Mateo se miraron, expectantes, los ojos grandes, las manos juntas. Camila cubrió su boca con las manos conmovida. «Alejandro, yo...» Él levantó la vista. «Si me dices que no, lo entenderé, pero tenía que decírtelo». Ella respiró hondo. Luego sonrió. «Sí». Los niños gritaron al mismo tiempo. «Sí», dijo que sí. Camila rió entre lágrimas mientras Alejandro se levantaba y la abrazaba. Fue un abrazo sin palabras, sin reservas, donde todo el pasado pareció disolverse, la desconfianza, el miedo, la distancia. Doña Mercedes observaba desde la escalera. Sus ojos húmedos reflejaban algo parecido a orgullo. Bajó despacio y se acercó a ellos. «Por fin», dijo con una sonrisa tranquila, «la casa vuelve a ser un hogar». Camila la miró con cariño. «Gracias por creer otra vez». «Gracias a ti por enseñarme cómo hacerlo», respondió Mercedes. Esa noche hubo cena en el jardín. La mesa iluminada con luces pequeñas, el aire tibio de verano, los niños corriendo descalzos. Alejandro, sentado junto a Camila, la miraba con una paz que no recordaba haber sentido jamás. Ella, con la medalla de San Rafael colgando del cuello, sostenía la mano de Mateo, que no la soltaba. «¿Sabes?», dijo él en voz baja, «cuando ella, mi esposa, murió, creí que la vida no me permitiría volver a sentir, pero contigo aprendí que amar no es reemplazar, es renacer». Camila lo miró, los ojos brillando. «Y yo aprendí que los milagros no caen del cielo, se construyen con paciencia». Alejandro sonrió. «Entonces construyamos uno nuevo». Los niños interrumpieron el momento riendo. «Queremos brindar», dijo Santiago, «por la nueva familia Rivas Duarte», añadió Mateo, alzando su vaso de jugo. Camila rió, emocionada. Alejandro levantó su copa y miró alrededor. Su madre, sus hijos, la mujer que amaba. Por primera vez en años, la casa estaba completa. El viento sopló suavemente, moviendo las luces del jardín. Y mientras el sol terminaba de ocultarse, los cuatro se quedaron juntos, rodeados de risas, promesas y paz. La mansión que un día fue fría, ahora respiraba. Y el amor, sencillo, sin adornos, se volvió su nueva arquitectura. Meses después, el cielo de la ciudad amaneció despejado, como si supiera que aquel día no era uno más. Frente al nuevo edificio de líneas simples y ventanas luminosas, una cinta blanca ondeaba al viento. Sobre la fachada un letrero recién colocado: Casa Esperanza, Fundación Isabel Rivas. Camila, tomada de la mano de Alejandro, observaba el lugar con emoción contenida. Detrás de ellos, doña Mercedes y los niños miraban el edificio con orgullo. Era más que una obra social, era una segunda oportunidad para todos. «Esto es por ella», murmuró Alejandro, «y por todas las mujeres que aún no saben que pueden volver a empezar», respondió Camila. El murmullo del público se apagó cuando Santiago subió al pequeño estrado con un papel doblado en la mano. Mateo lo miraba desde abajo
con los ojos muy abiertos. Santiago respiró hondo y comenzó. Mi mamá Isabel fue una estrella. Mi papá dice que brilla en el cielo y que nos cuida desde ahí. Pero durante un tiempo, nosotros no sabíamos cómo mirar hacia arriba, hasta que llegó Camila, continuó, con la voz temblorosa pero firme. Ella nos enseñó a reír otra vez, a tener fe y a querer sin miedo. Hizo una pausa. El silencio era total. Luego levantó la mirada y dijo, antes no teníamos mamá, ahora tenemos dos, la que se volvió estrella y la que nos enseña a brillar. El aplauso fue inmediato, intenso, lleno de emoción. Doña Mercedes lloraba abiertamente. Alejandro, con la voz quebrada, abrazó a sus hijos. Camila se cubrió el rostro, conmovida. El sol comenzó a reflejarse en la medalla de San Rafael que ella llevaba al cuello, proyectando un destello dorado sobre la fachada blanca. Parecía una bendición. Entre risas, abrazos y lágrimas, cortaron la cinta. Casa Esperanza quedaba inaugurada, no solo como una fundación, sino como un símbolo de todo lo que habían superado. El duelo, el miedo, la culpa y la certeza de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de curar. El sol de la tarde bañaba la fachada blanca de Casa Esperanza. El aire olía a pintura fresca y a comienzo nuevo. Camila sostenía una brocha entre los dedos, con manchas de color en las manos y una sonrisa tranquila en los labios. A su lado, Santiago y Mateo pintaban con entusiasmo, riendo, compitiendo por quién lograba la línea más recta. Las risas de los niños se mezclaban con el sonido del viento y el eco lejano de las campanas del barrio. «Te pasaste de la línea, Mateo», bromeó Santiago. «No importa, así queda más alegre», respondió el pequeño, cubierto de salpicaduras de azul. Camila los miró con ternura, sacudiendo la cabeza. «Creo que el arte no necesita reglas». Detrás de ellos, Alejandro los observaba en silencio. Llevaba las manos en los bolsillos, el rostro iluminado por una mezcla de orgullo y serenidad. Durante un largo instante se quedó inmóvil, solo mirando aquella escena sencilla. Los niños riendo, Camila sonriendo, la luz del sol reflejada en sus cabellos. Sus labios se movieron apenas, en un susurro que el viento alcanzó a llevarse. Ella transformó nuestro hogar, y ahora transforma el mundo. Camila levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de él. No fue necesario decir nada más. Entre ambos, el silencio se volvió lenguaje, gratitud, amor. El brillo de la medalla de San Rafael colgando del cuello de Camila captó un rayo de sol. La cámara, o quizá el destino, se detuvo en ese reflejo dorado que se expandía como una bendición sobre todos. Y así, entre risas, luz y esperanza, la historia terminó como debía, no con un final, sino con un renacimiento. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Nos vemos en la próxima historia, donde las emociones vuelven a cobrar vida.